Welcome to the Momentum Flow podcast, where ideas, innovations, and experiences are shared to create continuous stream of inspiration and insight. Join me, your host, Luis Solana, a supply chain expert and investor, as I uncover how visionary founders, operators, and leaders are spotting opportunities, sparking innovation, and scaling profitable growth. From plan to cash, I bring real-world experience and an investor's eye to reveal how clarity, capital, and conviction fuel sustainable growth. Tune in and let's keep the momentum flow going. Bienvenidos a The Momentum Flow, el espacio donde exploramos cómo líderes globales están navegando la intersección entre estrategia, tecnología y ejecución en las cadenas de suministro. Hoy es un episodio muy especial para mí, el primero de nuestra serie en español, y no podríamos haber elegido mejor invitado. Nos acompaña Javier Sarasúa, director general de JL Nearshoring México y vicepresidente para Latinoamérica en Tompkins Ventures. Además, Javier es director en México para CSCMP, que es el Council of Supply Chain Management Professionals, y presidente de la región México de AME, The Association for Manufacturing Excellence. Pero más allá de los títulos, Javier se define como un exoglobal, alguien que no solo entiende los mercados, sino que construye puentes entre ellos. Y en un momento donde el nearshoring está redefiniendo el mapa económico global, México está en el centro de esa conversación. Javier, bienvenido a The Momentum Flow. Luis, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que me siento honrado de participar contigo en esta edición inaugural de tu podcast en español y sobre todo estoy entusiasmado porque vamos a hablar de nearshoring, Luis, y pues tú siendo también un profesionista de cadena de suministro, entiendes el momento que estamos viviendo ahorita de realineación de cadenas de suministro. Impresionante, Luis. Apenas ayer, antier, estaba terminando el análisis del primer cuarto. Las exportaciones de China a Estados Unidos, comparadas con el año anterior, Luis, bajaron un 41%. 41, es increíble, o sea, es un número muy significativo, pero sobre todo porque China hace 45 años empezó su camino para ser quien es hoy, y es fascinante ver cómo los efectos contrarios de lo que pasó hace 45 años el día de hoy. Entonces, pues fascinado y sobre todo, Luis, porque México tiene una oportunidad estratégica única en estos momentos. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Totalmente de acuerdo y vamos a entrar en detalle en eso. Pero para empezar, cuenta brevemente tu trayectoria personal, porque tienes una historia muy interesante desde tus inicios en Caterpillar, pasando casi 2 décadas por la compañía, hasta que lanzaste tu etapa más emprendedora en la cadena de suministro, como te llamas tú, como Mr. Nearshoring, ¿no? Entonces, platícanos un poco de ti. Claro que sí. Pues mira, primero, y es relevante para la conversación, Luis, soy ingeniero en sistemas, que en su momento vamos a hablar de tecnología. Entonces, pues por lo menos no soy completamente neófito en el asunto. En la universidad algo aprendí de tecnología. Casado, oriundo de Nuevo Laredo, Tamaulipas. eh, eh, Dos hijas en la universidad. Y pues te platico, en la parte profesional, en 1997 entré a Caterpillar como administrador de sistemas. Y después, en el 2000, CAT me dio la oportunidad de incursionar en cadenas de suministro, donde pues tuve la mayor parte de mi carrera. Después, en el 2007, tuve la fortuna de que nos llevaran CAT a mi familia y a mí a Estados Unidos, donde participé en un par de sitios donde le dimos la vuelta desde el punto de vista de cadena de suministro. Y ahí CAT decidió que necesitaba educarme más, entonces me mandó al entrenamiento de Seis Sigma, donde me certifiqué como cinta negra. Y ahí fue realmente donde empecé a liderar equipos globales, Luis, equipos de transformación. Y fíjate que ahí fue en el 2012 donde empecé mis primeros proyectos de nearshoring, que Caterpillar no le llamaba nearshoring en ese entonces, le llamaba regionalización, y yo supongo que todavía, ¿no? Que es lo mismo, nada más con otras palabras. Después de ahí tuve un par de trabajos en la industria de la automotriz, y hace 9 años decidí independizarme y literalmente
tropecé con el nearshoring, Luis, porque no fue planeado, fue una oportunidad que se convirtió en una carrera y aquí está Mr. Nearshoring después de 9 años. Excelente. Ha sido todo un recorrido, por supuesto. ¿Qué ha mantenido tu momento personal a lo largo de todo este tiempo? Fíjate, Luis, te cuento que en Caterpillar tuve un mentor, Ken Heflin, que él era su moto, él creía mucho en las tres Fs, familia, fe, familia y amigos por inglés, ¿no? Y pues de cierta manera he adoptado esa filosofía. También, Luis, te platico, soy apasionado de las cadenas de suministro. Estuve pues casi toda mi carrera inmerso en ellas. Me apasiona manufactura, Luis, no tan solo porque pues hay la magia que sucede dentro de las plantas de manufactura. A veces creo que la gente de fuera lo hace ver como que es algo muy sencillo y natural y no tiene nada de sencillo ni nada de natural. Pues esa complejidad me encanta. Yo extraño, te soy honesto, el piso de manufactura y soy apasionado de liderazgo, Luis, y cuando juntas todos estos elementos, realmente naturalmente me lleva a New Shoring. Entonces, pues Una evolución muy natural suena. ujú, ¿Sí? ujú. No, excelente, excelente. Ahora, digo, y tú empezaste luego queriendo hablar de México, y quiero que hablemos de México, ¿no? Su rol estratégico en el comercio internacional es súper importante. Cuando tú escuchas que México es el gran ganador de la regionalización, del nearshoring, ¿qué es estructuralmente cierto y qué está sobrevalorado? En primer lugar, Luis, hay eh, una gráfica que presentamos a nuestros clientes que muestra las importaciones de México y de China hacia Estados Unidos y el comercio total entre las tres naciones con dos gráficas separadas. Y fíjate que es mi gráfica favorita, Luis, porque pone en contexto el tamaño y la capacidad que tiene China en manufactura. O sea, no hay duda que China es el manufacturador del mundo. O sea, si alguien dice lo contrario, pues está equivocado. Pero cuando pones en contexto que la economía mexicana es un 10% del tamaño de la economía china y que no teníamos aún las capacidades masivas que tiene China, es muy interesante, Luis, que desde hace un par de años ya México le está ganando en importaciones a China y como te digo, el año pasado, todo el año completo, fue un número muy importante de 30% menos de importaciones hacia Estados Unidos. Entonces, otra evidencia, Luis, aparte de esos números duros que pues no dejan lugar a interpretación, es pues todo el ecosistema que ya tiene México. Ahí tienes la industria de automotriz, o sea, es el motor de la economía, pero no tan solo eso, tienes aeroespacial, tienes equipos médicos, tienes electrónicos, que ha estado creciendo de manera impresionante, Luis. O sea, en marzo eh, fue uno de los mejores años que ha tenido esa industria. Entonces, eh, pues eso dice, habla, testifica del gran ganador y vas a creer, me voy a mantener en la línea positiva, Luis. Eh, Está sobrevalorado, creo yo, el sentir que no podemos competir contra China. ¿Ok? ¿Ok? Me gusta ese positivismo. Ahora, en ese mismo aspecto, haciendo una pregunta subsecuente, y porque tú conectas empresas a nivel global, es parte de lo que haces. ¿Qué decisiones concretas están tomando hoy los líderes de empresas respecto a México? Tú ves, atando tu respuesta anterior, más migración a México a consecuencia de todo el ecosistema, gran parte influenciado por la evolución económica y de comercio que Estados Unidos ha tomado. ¿Tú ves ese crecimiento de esa manera? No, fíjate que de hecho el gran problema que tenemos en estos tiempos, Luis, es que los grandes tomadores de decisiones
los ejecutivos en las empresas globales no están tomando decisiones. Ese es el gran problema. Y obviamente, mira, en el 2024 México tuvo elecciones, naturalmente eso frena eh, o por lo menos alenta las inversiones. Es un proceso natural, sobre todo en el 2024 que coincidieron elecciones en México en junio y en Estados Unidos en noviembre. Y luego después llegó el 25 con el sub y baja de las tarifas, que pues tú sabes, metió un montón de ruido y mucha incertidumbre, y las empresas en general eh, pues no tomaron decisiones mayores, esperando a ver qué iba a pasar, cómo se iba a desenlazar eso. Y ahora tenemos la revisión del TEMEC, de Luis, que pues y platicaremos un poquito más, pero esa es mi gran preocupación. Pero sí estoy, fíjate, convencido, y lo he platicado con mucha gente en la industria, que una vez que pase la revisión del TEMEC, creemos que se va a reactivar. Ahora, no quiero pintar un escenario gris, o sea, sí están llegando empresas a México y hay casi cada semana hay anuncios, pero no al nivel que estaban en el 2022 y en el 2023. Eso es una realidad, al punto que ayer estaba escuchando una entrevista de el subgobernador del Banco de México, donde su principal preocupación es la nueva inversión extranjera que necesitamos. Ok. Eh, Ahora, si México se quiere consolidar como un centro global de manufactura y de cadenas de suministro, mencionaste algunos, pero ¿hay alguno específico que considere que es el cuello de botella número uno que tendría que resolverse ya? Te voy a dar una respuesta nada ortodoxa, Luis, nada ortodoxa. Ahorita, como yo lo veo, el principal cuello de botella es la geopolítica. Me preocupa mucho la desalineación, inclusive el encontronazo que hay entre el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos. Me preocupa mucho porque, Luis, la semana pasada o hace un par de semanas publiqué un artículo donde hablo de eso, de que ya la política no se puede separar de los negocios. Y la verdad es que sí me preocupa. Estamos viendo los temas de seguridad, estamos viendo temas de la renovación del tratado, y estamos viendo esta fricción que hay entre las ideologías políticas en México con Estados Unidos, que son directamente opuestas en muchos sentidos, y eso tiene consecuencias, o puede tener consecuencias. Esa realmente es mi principal preocupación. Y yo creo que al final del día, digo, está la retórica de regresar las cadenas de suministro a Estados Unidos, que en muchos aspectos no es realista. Realmente no, Estados Unidos ya perdió esa capacidad y va a tomar décadas volver a retomarla, mínimo, pues un buen de años, ¿no? Ujú. Pero, pues es una realidad todo este tema, y esa es la principal, este, preocupación y principal cuello de botella. Y Luis, no quiero tampoco presentar una foto color de rosa. Tenemos temas de energía que ya están caminando, afortunadamente el gobierno ya está permitiendo inversión extranjera. Tenemos temas de infraestructura que ya hay anuncios importantes. Un tema, fíjate, que casi nadie habla, es las cadenas de suministro, Luis. Eh, Te puedo decir, junto con nuestros clientes hemos cotizado muchos proyectos de textil, no somos competitivos porque tienes que traer la materia prima de Asia. Entonces tenemos que relocalizar, es un ejemplo, plástico, las resinas en su gran mayoría siguen viniendo de China, aluminio, ¿sí me explico? Entonces tenemos que reforzar las cadenas de suministro primarias. Y no es fácil, no va a pasar de la noche a la mañana, pero hay que poner el enfoque hoy, para que eso pueda suceder No. en su momento. En ese mismo último punto, obviamente, para tratar de producir nuevamente en un país, no es solo tener la capacidad productiva, sino todos tus proveedores y sea el país que sea para reactivar una infraestructura, necesitas tener toda la verticalización de esa cadena accesible, ¿no? Eh, Es correcto. para cerrar esta parte, digo, y solo hacer un comentario en general, digo, cuando tú hablas, y tal vez debí haber clarificado esto al inicio para los radioescuchas, pero lo hago ahorita. Obviamente, hoy soy americano, pero soy mexicano, tengo un pie en los dos países, casi los mismos años viviendo en uno y otro. Todo este tema geopolítico, hasta de manera personal, es un tema
eh, difícil, es un tema importante, pero coincido contigo. Geopolítica hoy, certidumbre es algo que falta para hacer que las cadenas de suministro operen mejor con cualquier país, ¿no? Ahora, una frase digna de consejo de administración. Estás tú en un consejo de administración. ¿Cuál es la verdadera propuesta de valor de México frente a otras regiones? ¿Cómo se los presentas a un consejo de administración? Mira, Luis, primero que nada, la geografía y la demografía están de nuestro lado. ¿Mm? Tenemos miles de millas de territorio compartido entre México y Estados Unidos, donde Estados Unidos, pues sabemos, es la economía más grande del planeta y la de mayor consumo por mucho en el mundo. Entonces, eso, pues obviamente es una ventaja, pues, que ahí está, ¿no? Y cuenta mucho. La demografía, nuestra gente en México, Luis, está bien educada. Nuestra gente en México es joven, en promedio casi 10 años más joven que Estados Unidos y México, perdón, que China, lo cual nos da una gran ventaja. Y sobre todo, fíjate que muy poca gente habla de esto, Luis. La gente en México, la gente joven, quiere entrar a la manufactura. Vas a las plantas de manufactura, hay mucha gente joven y no es casual. Obviamente tenemos arriba de un 50% de comercio informal en México. Entonces, una empresa de manufactura representa estabilidad, crecimiento, aprendizaje, muchas cosas. Entonces, esos factores, Luis, combinados con la base de manufactura ya instalada, de la que hablamos hace unos momentos, pues habilita a las grandes empresas globales de realmente ofrece resiliencia y confiabilidad y velocidad comparado con cadenas de suministro que están al otro lado del mundo. 100%, 100%. Ahora, acabo de hablar un poco del por qué México. Ahora, miremos un poco la conversación hacia qué es lo que hace posible eso o lo limita, la tecnología. Eh, ¿Qué tan grande es la promesa digital de la regionalización, del nearshoring y la realidad operativa en México? Brecha es grande, Luis. Mira, he estudiado mucho el fenómeno China por obvias razones. Y fíjate que una de las observaciones es que China realmente invirtió en lo que conocemos acá en México como micro, pequeñas y medianas empresas, que por cierto la definición es muy diferente a la de Estados Unidos, ¿no? Por la escala de la Sí, economía. Acá una empresa mediana, pues allá es una microempresa en Estados Unidos, pero fíjate que si hicieras el ejercicio de quitar estas grandes cadenas como la automotriz, la aeroespacial, instrumentos médicos o dispositivos médicos y electrónicos, si quitaras esas grandes industrias que pues son empresas grandes globales en su mayoría, y dejaras solo las medianas y pequeñas empresas, Luis, la historia sería muy diferente, sí. porque México no hemos invertido en esas empresas, al contrario de China, y fíjate que esas empresas no invierten ni en máquinas, ni en procesos, y mucho menos en tecnología, Luis. Obviamente hay sus excepciones, como cualquier otra cosa, Claro. pero eso es una gran tarea que tenemos en México, Luis, esa parte. Es muy interesante cómo lo reflexionaste, quitando las grandes industrias, el escenario sería diferente. Ahora, hay tecnologías que ya son obligatorias, ¿no? No son opcionales eh, para poder competir hoy en las cadenas de abastecimiento. ¿Cuáles son algunas de ellas que tú ves como, hey, es parte no vas a ser competitivo si no haces qué, si no tienes qué? Fíjate, cuando empecé con esta aventura llamada New Turing, Luis, el primer proveedor que identifiqué en México, sin saberlo, sin saberlo, porque no tenía yo mucha experiencia, andaba buscando un proveedor que que manufacturara muebles. Eh, Visité probablemente 20, 30 proveedores en varios estados en México y por puro accidente, Luis, caí con esta empresa que resultó ser por mucho la mejor de todas, por mucho. Y platicando con el dueño del negocio, le digo, a ver, platícame, ¿cómo le haces para ser tan competitivo? Lo primero que sí ya me había fijado, ellos tienen una máquina
una prensa que la mayoría de sus competidores no tenían, que de hecho ellos le maquilaban trabajo a sus competidores. Ujú, Entonces, pues invirtieran en máquinas que tenían una tecnología única. Y la segunda, fíjate que esta empresa tiene bueno, tenía, yo supongo que todavía lo tiene, un software de diseño en ingeniería que ya estaba integrado a su ERP. Tenía un ERP, Luis, que no hay muchos negocios medianos en México que tengan un ERP. Dice, no, mira, nosotros diseñamos los muebles, ya una vez que el cliente lo aprueba, lo importamos y generamos un bill of material prácticamente de manera automática en nuestro ERP. Y de ahí, pues, se da toda la integración de los procesos digitales, ¿no? Las compras y todo eso. Eh, entonces, reflexionando en tu pregunta, es una pregunta difícil de responder, Luis, porque si creíamos que vivíamos en la época de tecnología en los 2000, ahorita es un universo completamente diferente, pero lo voy a simplificar, Luis, y porque yo he participado en implementaciones de ERP y implementaciones de sistemas. Eh, eh, una empresa que no tenga un ERP, una empresa de manufactura o ujú, un 3PL que no tenga un WMS bien implementado, Luis, ya no es un lujo. ujú. Totalmente de Y acuerdo. tristemente, Luis, tristemente es un lujo porque estaba leyendo, creo que McKinsey dice que el 73% de las implementaciones de ERP no son exitosas, porque es algo muy complejo, porque necesitas limpiar tus datos y necesitas tener la disciplina y necesitas rediseñar tus procesos, necesitas muchas cosas. Entonces, eh, te lo voy a poner así, la manera más simplística. Yo me enteré del concepto de digital twins o Ujú, gemelos digitales hace unos 3 años. Hoy acabo de escribir un artículo que habla de eh, una aplicación de gemelos digitales en modo SaaS. ujú, Es la manera más simple, Luis, sin riesgo, sin el costo, sin los recursos de implementación, de adoptar tecnología. Pues yo creo que ahorita las empresas tienen esa gran ventaja de que cualquier empresa, chica, mediano o grande, puede empezar ahora sí que a mojarse la punta del dedo en la tecnología y de ahí poder escalar a otros niveles, Luis. Definitivamente el costo de entrada de tecnología se ha reducido. Ujú. Obviamente eh, hay muchas ofertas, no necesariamente todas de la misma calidad, pero definitivamente concuerdo contigo. Cualquier tecnología básica que antes podía ser considerada como lujo, hoy es parte lo mínimo que las compañías tienen que hacer para al menos estar competitivas o no estar en la misma base de competencia, no necesariamente competitivas. Ahora, un poquito ahondando en eso, ¿dónde ves tú más fricción hoy día en las compañías? ¿En la adopción tecnológica o en la integración de procesos? ¿O tú mencionaste antes la competencia por talento? ¿La ves similar, diferente? ¿Dónde la ves más? No, la gran tarea que tenemos, no solo en México, Luis, sino en Latinoamérica, es la adopción de la tecnología. Hace un año más o menos participé en un proyecto donde vimos que la adopción de tecnología para ese proyecto aquí en México, pues no, realmente nada, no hubo muchos interesados. Y cuando eh, ya hicimos el análisis de mercado eh, haciendo un resumen con el cliente, pues el cliente dijo, es que yo sabía que en Latinoamérica hay muy baja adopción de tecnología y fíjate, citando un artículo de McKinsey, en Estados Unidos hay de 3 a 5 años, están adelantados o estamos nosotros atrasados, Luis, de 3 a 5 años en tecnología. Y la verdad es que sí tenemos, esa es la gran tarea, por lo que te comentaba hace 2 o 3 preguntas atrás. Las empresas en general batallan para invertir en procesos, un ISO 9000, una certificación, a menos que como automotriz, que no es opcional, ¿no? Entonces tenemos una gran tarea en la adopción de la tecnología, sí.
Una última pregunta de tecnología, porque tú juegas un rol con Tompkins Ventures para Latinoamérica, ¿qué distingue a las empresas en general que sí convierten tecnología en ventaja real y competitiva? ¿Qué las hace? Cómo, ¿cuál es tu perspectiva respecto a esas empresas que sí convierten esa tecnología en ventaja? Pues mira, como la historia que te platiqué, Luis, del fabricante este de muebles, la tecnología los hace más eficientes, Ujú, los hace más competitivos. ujú, Y fíjate que a raíz de eso, pues en lugar de estar viendo las prioridades de ayer, las urgencias, porque no tienen las tecnologías, no tienen buenas señales de planeación, no tienen ese tipo de herramientas, pues estas empresas pueden enfocarse más en el futuro, Luis, en ver qué viene, en planear. Y obviamente, pues eso los posiciona en convertirse en líderes en el mercado. Y la historia, se te digo, o sea, hace 9 años. Y lo mismo va a ser dentro de 9 años y lo mismo es ahorita, ¿no? Te da una ventaja muy, muy, muy significativa. Ahora, la tecnología es importante, ¿right? Pero no se escala sola, ¿no? Realmente lo que escala es el ecosistema que utiliza la tecnología y los procesos para crecer. Eh, y en ese tema tú te defines como un nexo de conexión global. Eh, y yo diría que esa capacidad hoy es más valiosa que cualquier activo físico. Si concuerdas, ¿por qué concuerdas? Si no, por qué no concuerdas? Concuerdo al 120%, Luis, aunque dicen que no existe. Pero mira, realmente cuando me preguntan a qué me dedico, Luis, les respondo, pues yo me dedico a conocer gente. Y no, pero pues es un hobby. No, 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 ese es mi trabajo. Ese es mi trabajo, conocer gente. Y fíjate que cuando tenemos un cliente que viene nuevo a México y de repente nos empiezan a preguntar por servicios, oye, necesitamos a alguien que haga esto. Aquí está. Oye, necesitamos algo, alguien que nos ayude con esto. Aquí está. Oye, necesitamos, se sorprenden, Luis, yo no me había fijado en ese detalle, se sorprenden porque pues tengo tantos años de dedicarme a conocer gente que al principio honestamente empezó como un hobby y ahorita ya se convirtió en una necesidad. Y te puedo decir que cada semana tengo entre 3 y 5 llamadas donde conozco a gente nueva. Luis, ya se convirtió en parte de la vida diaria de tu servidor. Ahora, déjame andar ahí porque obviamente hay muchas partes en un ecosistema, pero para un ecosistema poder ser exitoso, el ecosistema mexicano específicamente, necesita operar como una red verdaderamente integrada. ¿Qué le falta o tú lo ves ya integrado al ecosistema mexicano? No, fíjate que, Luis, hace unas semanas estuve con gente del gobierno de Coahuila en un proyecto y pocas veces he visto esto, Luis, donde la iniciativa privada, la academia, las instituciones lideradas por el gobierno, y bien importante, un gobierno que viene de la industria, Luis, que entienden la industria, que no es lo mismo, con respeto para los políticos, no es lo mismo ser un político en la Secretaría de Economía que un empresario que está fungiendo como secretario de Economía. Creo que hace mucho la diferencia y realmente sí necesitamos, digo, ese es el mínimo de integración a nivel ecosistema, Luis, y sin olvidar las cámaras, eh, los clústeres automotrices, las cámaras de comercio y esas instituciones. Te iba a preguntar si veías señales, pero ya contestaste mi pregunta, tú sí ves que hay indicios de colaboración entre industria, academia, gobierno, las diferentes partes, al menos hay señales de intentos de operar de una manera integrada. Aquí en Coahuila, yo creo que es uno de los mejores estados que hacen eso. No he visto eso en ningún otro estado. Y te puedo ¿Ok? decir de estados donde me han invitado a participar en proyectos, Luis, porque les falta eso y no saben cómo hacerlo. Ahora, si, si, si alguien quisiera orquestar realmente una alianza clave para acelerar el nearshoring en México, ¿quiénes tienen que estar en esa mesa de discusión? ¿Cuáles son las partes, desde tu perspectiva?
ya te las mencioné. Primero el gobierno, Luis, el gobierno en los tres niveles y también depende de la iniciativa y del proyecto, Ujú. ¿verdad? Que hay proyectos que no requieren, por ejemplo, al gobierno federal, pero influye mucho y después, obviamente, la industria, la academia y bien importante, las instituciones, llámese CSIMP, llámese Cámara de Comercio, llámese eh, eh, los clústeres automotrices, clústeres aeroespacial y todos ellos. Muy bien, perfecto. Eh, Quisiera ahora que cerráramos con una sección hablando de liderazgo, porque realmente el momento no se hereda, ¿no? Se ejecuta y para eso necesitas líderes. ¿Qué distingue a esos líderes que realmente están capitalizando esta regionalización de los que solo lo están observando? ¿Cuáles son las cosas que distinguen a esos líderes? Mira, Luis, hace unas semanas visité dos empresas, visité muchas empresas, pero dos en particular. Una, un fabricante de herramientas industriales y otra, una empresa de inyecciones de plástico, una empresa chica. Eh, el fabricante de herramientas industriales es una planta o plantas de 3.900 gentes, Luis, con un 0,5 de rotación mensual. 0,5. Y la empresa de plásticos, Luis, la mejor en su escala, la mejor en el estado, eh, y creo que la décima en el país. Pues tú que has estado en manufactura, tú sabes que lograr un 0,5% en estos tiempos en manufactura Ah, es muy bueno. no sucede por accidente, Ujú. Luis. Y tiene que ser planeado, tiene que ser intencional, y es mucho esfuerzo. O sea, mantener un 0,5% de rotación en una planta de manufactura de ese tamaño es casi un milagro. Y obviamente el liderazgo, Luis, es lo que hace la diferencia. Si no, no Y, se pueden tener historias de éxito de ese tipo. y eso, ahondando ahí, ¿tú lo identificas como alguna creencia o mentalidad operativa que hoy día ya no opera en este contexto global? Es un poco vestigio del pasado de cómo seguir operando como se operaba antes? Sí, mira, yo creo que las empresas, Luis, todavía creen, las empresas globales todavía creen que su marca, que sus edificios bonitos y sus tecnologías y sus máquinas son suficientes para atraer y retener y desarrollar a la gente. Ahorita vivimos una realidad en el mercado muy, muy diferente donde hay una competencia brutal. Sin un plan intencional en este punto, te come el mercado. No importa de qué empresa seas. Ah, te oigo y coincido contigo. Ahora, una última pregunta en esta sección. México tiene realmente una gran oportunidad. En los próximos 3 o 5 años, ¿qué tendría que pasar o evitarse para que México capitalice esa oportunidad de regionalización? De que todavía tenemos vestigios en nuestra cultura latinoamericana, Luis, del el jefe contra el líder. Y créeme, yo trabajo mucho con empresas chicas y medianas, de familiares, e inclusive automotriz, me toca verlo, todavía creen que ser el jefe y ser el único que piensa, ordena y contribuye, nos hace mucho daño, y tiene que ver con la cultura latinoamericana. Y eso ya no funciona. Eh, ok. Entonces la respuesta es tratar de darle, y no encuentro la palabra en español, pero el empowerment a la gente, el realmente hacer que la gente eh, tenga, agarre las riendas y ellos tomen algunas de las decisiones dentro de su rango de autoridad de decisión, pero que sean activos y no pasivos, ¿no? Es lo que estoy entendiendo. Es correcto, es correcto. El Vale, líder es un instrumento, el equipo es el que hace las cosas. perfecto, perfecto. Ahora, si estás de acuerdo, me gustaría cerrar con una ronda de preguntas y respuestas rápido. Eh,
No espero respuestas largas, solo respuestas cortas, pero tengo una lista de preguntas que creo que puede ser interesante para nuestra audiencia. Eh, Dame una palabra que describe el futuro de supply chain, de cadenas de abastecimiento en México. Pues desafortunadamente no soy hombre de pocas palabras, voy a seleccionar dos. Reto con oportunidad. Reto y oportunidad. Reto, reto con oportunidad. Reto con oportunidad. Me gusta esa, me gusta esa. Eh, y para el nearshoring en México, ¿qué palabra describiría el futuro del nearshoring? Oportunidad estratégica. Ok, entonces reto con oportunidad y oportunidad estratégica. Entonces sería un reto con oportunidad estratégica ese supply chain nearshoring. Me gusta cómo lo definiste. Eh, de la parte de tecnología, ¿qué tecnología ves hoy sobrevalorada? Y de una vez te digo, ¿cuál ves subestimada? Yo creo que la tecnología sobrevalorada es la que se trata de implementar como tecnología en sí, Luis. Yo le llamo tecnología mágica, donde no intentas transformar un negocio, no intentas limpiar tus datos, no intentas mejorar tu disciplina de proceso. ¿Crees que un programa comprado por el departamento de IT te va a solucionar los problemas? Y eso no es cierto, no existe, nunca ha existido y nunca va a existir. Me, me parece muy bien. ¿Esa fue la sobrevalorada, la subestimada? La subestimada, fíjate que hablando, y voy a ser repetitivo, un servicio, por ejemplo, tener un Digital Twin mediante un servicio SaaS. Digital Twin es muy poderoso, tienes la mejor tecnología en cuanto a inteligencia artificial a tu disposición y cuando lo obtienes a través de SaaS, yo creo que esa es la manera más rápida, más eficiente, menos costosa de que las empresas puedan entrarle al mundo de la tecnología sin que haya un riesgo grande como una implementación de un ERP puede ser catastrófica. Ok, perfecto. Eh, Me gustaría hacer un par de preguntas donde de la gente oiga de Javier, el hombre, ¿no? El ejecutivo, no tanto el operador o la carrera profesional. Una decisión personal que cambió tu carrera. Buscar ser un mejor líder, Luis, cambió mi vida a nivel profesional y a nivel personal. Y en esa misma línea, ¿tienes algún consejo para las nuevas generaciones? Mucha de la gente que escucha mis podcasts son gente joven. ¿Algún consejo que les des para, sobre todo para gente que tiene interés de hacer carrera en las áreas donde tú y yo hemos tenido nuestras carreras en el área de cadenas de abastecimiento, nearshoring? Son varios consejos rápidos, Luis. Número uno, tener una mentalidad de aprender toda la vida. Eso no, yo me hice un compromiso de aprender hasta el día que ya no esté en esta tierra. La otra bien importante que tuve que aprender, la capacidad y la inteligencia y los conocimientos es el 50%. El otro 50% es liderazgo. Y no hay manera de zafarse de eso, es casi una ley. Y por último, sobre todo los jóvenes ahora, el éxito profesional no es igual a la felicidad. El éxito profesional es un porcentaje de la felicidad, entonces que no se vayan con el espejito. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ese, em, yo uso mucho la frase, eh, uno trabaja para vivir, no vive para trabajar, ¿no? Que a final de cuentas, yo que todos llegamos a confundir eso en algún momento. Eh, una última pregunta, ahora sí. Y al integrar todo esto que hemos conversado, y esta pregunta, por cierto, se la hago a todos mis invitados, ¿no? En general, pero hemos hablado del momento que vive México en el nearshoring, las brechas y oportunidades en tecnología y la necesidad de construir un ecosistema realmente conectado. ¿Cuál es ese cambio de mentalidad que los líderes deben adoptar hoy para no solo adaptarse, sino realmente avanzar con momento en esta transformación, específicamente para este capítulo, esta transformación que México está viviendo con el nearshoring? Pues mira, un ecosistema, llámese país, llámese estado, llámese clúster de manufactura, Luis, está formado por personas y lo más importante es conectar de manera intencional con los actores
compañeros que te tocaron en tu película llamada Vida. ¿Y a qué me refiero? Pues hay que ayudarse, hay que apoyarse, hay que criticarse con propósito si es necesario, a veces es necesario que nos critiquen, pero sobre todo, Luis, hay que buscar que todos ganemos y no siempre tengo que ganar. A veces tengo que dejar que alguien más gane. Yo creo que sí, es que esas son las cosas que me han guiado a mí en mi construir de mi red y pues creo que, creo que lo he hecho bien. Me gusta cómo piensas, Javier. Realmente me queda bien claro después de esta conversación que el nearshoring, esta regionalización, realmente no garantiza nada, pero sí habilita grandes oportunidades. Y México está en una posición única, pero capitalizarla va a depender de ejecución, de tecnología, pero sobre todo de conexión y de liderazgo. Javier, gracias por ayudarnos a entender cómo se construye este momento desde adentro, desde México, y te agradezco de sobremanera que nos hayas acompañado hoy en The Momentum Flow. Quiero darte la oportunidad de hacer algún comentario final, si es que deseas. Luis, China empezó su travesía para convertirse en el manufacturador del mundo en 1978 y las condiciones que tenía China en ese entonces eran peores que las condiciones que tiene México el día de hoy. Pues Ujú. ahorita México tiene una posición privilegiada por todas las cosas que ya hemos hablado y pues necesitamos trabajar todos juntos de este lado para poder capitalizar de esa oportunidad estratégica única que tenemos en la historia. Y espero que lo logremos. Gracias por compartir tus pensamientos. A nuestros oyentes, si disfrutaron este episodio, por favor suscríbanse y compártanlo con colegas, operadores, innovadores y líderes de los ecosistemas de las cadenas de suministro. Soy Luis Solana y este es The Momentum Flow, donde la claridad, el capital y la convicción mantienen en movimiento las cadenas de suministro y a sus líderes. Porque el momentum no es algo que uno espera, es algo que se construye. Una conversación a la vez, una idea a la vez, un líder a la vez. Hasta la próxima. Mantente curioso, mantente conectado y que siga fluyendo de Momentum Flow. Gracias.